Desde la seguridad de la tierra, es fácil romantizar el océano. Sus tonos de azules y verdes evocan el paraíso, mientras que su superficie sube y baja hipnóticamente. Pero estas fascinantes cualidades contradicen la peligrosa naturaleza del océano. Porque cuando sales de tierra firme hacia el mar, estás a merced de sus veleidosos estados de ánimo, enfrentándote con un destino demasiado aterrador de imaginar. Quizás por eso el océano se encuentra en el corazón de innumerables leyendas. La gente quiere buscar respuestas de lo desconocido, ser cautivado por lo horrible. Desde un monstruo que pone nervioso a la avesada tripulación de un barco hasta un crucero de lujo que simplemente desaparece, aquí hay 5 historias de depravación y horror ambientadas en el profundo mar azul. En las aguas del sur de Chile, especialmente alrededor de la isla de Chiloé, circula la leyenda del Caleuche, un barco fantasma que aparece y desaparece en la niebla. Se dice que está tripulado por las almas de los muertos que fueron llevados por sirenas y brujos. El Caleuche es conocido por emitir luces brillantes y sonidos de fiesta, pero aquellos que se acercan demasiado son arrastrados al mar o desaparecen sin dejar rastro. Los pescadores locales advierten que el Caleuche es una manifestación de las fuerzas sobrenaturales que habitan las aguas chilenas. 3 años antes de que se hundiera el RMS Titanic, otro gigante navegó el océano en opulento esplendor solo para enfrentar un destino similar. En 1909, el SS Barata de 142 metros transportó a 211 personas en su ruta de Australia a Inglaterra. Equipado con 100 camarotes de primera clase, el barco transportaba suficientes alimentos para un año y agua potable infinita gracias a su planta de desalinización. Pero a diferencia del Titanic, no estaba equipado con una radio, que en ese momento todavía era una tecnología naciente. Al llegar a Durban, Sudáfrica, completando la primera parte de su viaje, algunos pasajeros comentaron cuán revuelto había sido su viaje. Una persona se quejó de que el Barata era muy pesado, lo que lo hizo rodar y tambalearse en ángulos repugnantes. Otro pasajero soñó que el barco se hundiría mientras continuaba hacia Inglaterra, por lo que decidió no embarcarse para el próximo tramo del viaje. Su pesadilla fue profética, ya que entre Durban y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Barata desapareció. Y sin radio a bordo, no había indicios de dónde se había ido el barco. Sin embargo, en los 110 años transcurridos desde que desapareció el Barata, numerosos equipos de búsqueda solo han encontrado los restos de otros barcos. ¿Por qué este relativamente joven naufragio continúa evadiendo su descubrimiento? Mientras navegaba por el estrecho de Malaca entre Sumatra y Malasia a fines de la década de 1940, un carguero holandés llamado SS Oran Medan envió una escalofriante llamada de auxilio de que los oficiales, el capitán, posiblemente toda la tripulación, estaban muertos. Cuando investigó un barco mercante estadounidense, su tripulación encontró cadáveres esparcidos por la cubierta, con la cara llena de muecas y los ojos vacíos. No se encontraron sobrevivientes. Cuando el barco estadounidense comenzó a remolcar el Oran Medan hacia el puerto, el humo se elevó desde el casco del carguero. El barco mercante cortó la cuerda que conectaba las embarcaciones justo antes de que el Oran Medan explotara y se hundiera, enterrando a la petrificada tripulación holandesa en una tumba acuosa. Todas las pruebas de la nave se hundieron con ella, lo que permitió que los rumores llenaran el vacío. En una extraña carta, echada en 1959, el asistente del director de la CIA afirmó que cualquier cosa que le sucediera al Oran Medan podría explicar todos los misterios del mar sin resolver, la miríada de aviones estrellados y naufragios, las esferas de fuego observadas caer y emanar del océano. Vale la pena señalar que la CIA había estado experimentando con LSD durante este tiempo. Para agregar al misterio, no existe una entrada para el barco holandés en Lloyd's Register, que ha clasificado grandes buques mercantes desde finales de 1700. Sin esa información clave, se han consolidado las teorías de la conspiración. Una afirma que el gas nervioso, desarrollado en tiempos de guerra en Japón, había sido introducido de contrabando en el carguero extranjero por el ejército japonés, donde se filtró. Mató a la tripulación y finalmente se incendió. Otras, con toda seriedad, señalan lo fantástico, fantasmas o extraterrestres que pueden haber jugado un papel en la desaparición de la tripulación del Oran Medan. Pero sin ninguna evidencia de su existencia, es posible que alguien simplemente haya inventado el barco holandés, su llamada de socorro y los eventos que ocurrieron en él, tal vez alguien del barco mercante, que, según el registro de Lloyd, existía. Pero independientemente de si los eventos del SS Oran Medan tuvieron lugar o no, al menos tenemos la espeluznante leyenda que nos mantiene despiertos por la noche.
En la costa rocosa de Cornualles, al suroeste de Inglaterra, se cuenta la historia de una sirena que no canta para enamorar, sino para atraer y devorar. Los marineros locales la llaman simplemente la Dama de la Marea. Hace siglos, un barco de pescadores quedó atrapado en una tormenta inesperada. Entre las olas y la bruma, una figura emergió del agua, una mujer con cabello largo y oscuro, piel pálida y ojos que reflejaban la profundidad del mar. Su canto era hipnótico, los hombres lo escuchaban y, aunque sentían miedo, no podían apartar la mirada. Poco a poco, uno a uno, fueron arrastrados por las olas hacia la figura, hasta desaparecer sin dejar rastro. Se dice que la sirena no es un ser benigno, sino el espíritu vengativo de una mujer que murió en el mar. Quienes han sobrevivido a encuentros con ella describen un silencio absoluto antes de sentir su presencia. El viento deja de soplar, el mar se calma y, de pronto, una mano invisible parece tocarlos. Su canto no es dulce, es un llamado a la muerte, que arrastra a los desprevenidos hacia las profundidades. Incluso hoy, los pescadores de Cornualles advierten que en noches de tormenta o niebla densa, no se debe responder a cantos extraños sobre el agua. En el puerto de un pequeño pueblo costero de Kentucky, hay un muelle que pocos se atreven a visitar de noche. Allí, entre la neblina y el sonido lejano de las olas, se dice que aparece un barco que no debería existir. Los pescadores locales lo llaman simplemente el fantasma del puerto. A veces, durante las noches sin luna, su silueta emerge del agua, iluminada apenas por un resplandor verdoso que parece moverse por sí solo. Los que han tenido la osadía de acercarse aseguran que el aire se vuelve frío, denso, y que un olor a sal y podredumbre invade sus sentidos. Pero lo más extraño no es su aparición, sino lo que ocurre con quienes intentan abordarlo. Algunos desaparecen sin dejar rastro, otros regresan días después, pero jamás son los mismos. Sus ojos reflejan un vacío profundo, como si hubieran visto algo que la mente humana no puede soportar. Se cuenta que este barco no pertenece a nuestro tiempo, que es un vestigio de un naufragio antiguo, de un barco que jamás llegó a puerto y cuyos tripulantes quedaron atrapados entre la vida y la muerte. Cada noche, vuelven para buscar algo que aún no hemos entendido. En las noches más oscuras, los pescadores juran que se puede escuchar un sonido metálico, como cadenas arrastrándose por la cubierta del barco, mezclado con un murmullo que nadie logra entender. Algunos dicen que son los lamentos de los antiguos tripulantes, atrapados entre mundos, buscando algo que les fue arrebatado. Otros aseguran que el barco mueve el agua a su alrededor de manera extraña, creando remolinos donde no debería haber ninguno, como si la misma marea lo obedeciera. Quienes viven cerca del muelle cuentan historias que hielan la sangre. Un hombre recordó haber visto al barco desde su ventana, flotando silencioso, mientras una figura se asomaba por la borda. No podía distinguir quién era, pero la sensación de que lo observaban lo dejó paralizado. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta, y cuando logró moverse, el barco ya había desaparecido entre la neblina. Algunos curiosos y aventureros han intentado documentar el fenómeno. Linternas, cámaras e incluso drones han sido utilizados para registrar la silueta del barco, pero casi siempre los resultados son desconcertantes. Las grabaciones se distorsionan, las luces parpadean de manera extraña, y a veces, quienes manejan los equipos sienten un peso invisible que los obliga a apartarse. Se cuenta también que quienes logran subir al barco, pocos y por circunstancias misteriosas, no regresan siendo los mismos. Algunos vuelven días después, desorientados y con historias incoherentes. Otros desaparecen para siempre. Aquellos que regresan cuentan de espacios, pasillos y camarotes que cambiaban de tamaño y disposición mientras ellos caminaban. Los relojes dejaban de funcionar, las estrellas se veían distorsionadas y los sonidos del mar parecían provenir de todos lados a la vez, y de ninguno. Los más antiguos del puerto aseguran que la tripulación original del barco, aquella que se perdió hace siglos, no encontró descanso. Que cada vez que el barco aparece, los fantasmas de esos marineros recorren la cubierta buscando algo que aún pertenece al mundo de los vivos. Algunos dicen que si te atreves a mirar con demasiada atención, puedes verlos trabajando como si el tiempo no hubiera pasado, sus rostros pálidos y vacíos, sus movimientos lentos pero determinados. Algunos investigadores han tratado de entender la naturaleza del barco. Comparan mapas antiguos con los registros de naufragios y descubren coincidencias inquietantes, desaparecimientos en el mar, barcos perdidos que nunca llegaron a puerto. Registros de pescadores que desaparecieron sin explicación.
Cada vez que el barco aparece, parece mezclar el pasado con el presente, como si las leyes de la realidad fueran flexibles a su alrededor. Los testigos más cercanos hablan de olores extraños, como una mezcla de sal, óxido y podredumbre, que invade los sentidos y provoca una sensación de desasosiego que no desaparece durante días. Algunos cuentan que escuchan cantos antiguos y voces que parecen llamarlos por su nombre, pero al voltear, no hay nadie. Otros aseguran que sombras se mueven por la cubierta, figuras humanas que desaparecen cuando uno intenta acercarse. El miedo al barco se ha convertido en parte de la vida del pueblo. Los pescadores más viejos enseñan a los jóvenes a no acercarse demasiado al muelle en las madrugadas. En 1872 un barco llamado Mary Celeste puso rumbo desde la ciudad de Nueva York a Génova, Italia, llevando a 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y su hija de 2 años. Un mes después, un barco británico vio el bergantín, que ya debería haber llegado a su destino, a la deriva en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de tierra. Cuando los miembros de su tripulación abordaron el Mary Celeste, encontraron semanas de comida, zapatos y otras pertenencias personales. Un desayuno sin terminar, probablemente el del niño, todavía estaba en la mesa del comedor, cubierto de moho. Para los marineros británicos que investigaron el Mary Celeste, era como si los que estuvieron a bordo hubieran abandonado el barco por completo. Sin embargo, a pesar de algunas salpicaduras de agua de mar en su bodega, el bergantín se consideró marinero. Debajo de la cubierta, los marineros encontraron 1.701 barriles de alcohol industrial, 9 de ellos vacíos. ¿Podrían sus humos nocivos haber provocado chispas, asustando a todos en el Mary Celeste hasta el bote salvavidas? Si es así, ¿dónde planearon ir, dado que estaban tan lejos de tierra? Nadie pudo decirlo con certeza, porque la tripulación, el capitán y su familia nunca fueron vistos nuevamente. La historia de Mary Celeste continúa obsesionando a los fanáticos de los barcos fantasmas, ya que puede ser el verdadero análogo más cercano a la leyenda centenaria del Flying Dutchman, el mítico barco que está maldito para navegar por el océano para siempre. Como tal, ha sido alimento para muchos narradores. En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país compró un viejo yate, pero de modo significativo británico, llamado Mignonette en Inglaterra. Allí, encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sydney, y al hacerlo, inadvertidamente aseguró el destino de 4 hombres, Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y Richard Parker. Cuando el Mignonette se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, golpeó una tormenta violenta. Construido en madera que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos. En su apuro, los 4 marineros escaparon a un bote de 4 metros con 2 latas de nabos pero sin agua. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia. Pero sin agua, el continente ofrecía una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas, y los hombres se quedaron cada vez más débiles. En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocan la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sortean para decidir quién se sacrifica como comida para que sus compañeros puedan sobrevivir. Pero en lugar de dejarlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, un huérfano de 17 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte, y los 3 hombres restantes comieron la carne del joven. Solo 4 días después, un barco alemán rescató a los sobrevivientes. De vuelta en Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato, aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo. Sin embargo, lo que los hizo distintos fue que habían abandonado la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado y comido, una decisión arrogante que desafió el código del marinero. Pero la historia de desesperación de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público, y Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte. Por matar al adolescente, solo cumplieron 6 meses en prisión. Lo que le sucedió a Dudley y Stephens se consagró en un infame caso de establecimiento de precedentes en Inglaterra, que determinó que la toma de una vida nunca puede justificarse, incluso cuando significa salvar la propia.